Vamos a compartir la experiencia del proceso de cirugía fetal en Nicaragua, un país centroamericano, 130.000 kilómetros cuadrados, 10 millones de habitantes, y que estamos en el proceso de cirugía fetal desde marzo del año 2020. Tenemos un compromiso de gobierno y del Ministerio de Salud de desarrollar esta especialidad con la formación de recursos humanos, equipo médico e infraestructura. Esa unidad que ustedes tienen enfrente es unidad de medicina materno-fetal, un área que cuenta con 9 consultorios médicos para procedimientos invasivos, consulta médica, 3 ecógrafos de alta resolución, 4 médicos materno-fetales que trabajan en este centro de referencia y un equipamiento con el gobierno que se ha completado en estos últimos 2 años, una inversión de aproximadamente $2 millones en infraestructuras, en procedimientos, en equipos médicos y un proceso de equipo de cirugía fetal. La persona que está a la izquierda, una médico ginecóloga, que es la asesora para temas de la presidencia y es la que ha garantizado este proceso de equipamiento y en el sistema de salud público. En este momento nosotros tenemos desarrollado un proceso de cirugía en la que hemos realizado 142 cirugías fetales en 18 meses. Tuvimos la formación con el doctor Rogelio Cruz en la Ciudad de México durante un año de entrenamiento y estamos en este proceso de desarrollo con miras a crear un quirófano fetal que ya le comentaremos al final. La hernia diafragmática, que es uno de los problemas médicos de más difícil diagnóstico, de hecho es una de las patologías prenatales que no se diagnostican de manera temprana, producto de la capacidad técnica del recurso humano y del equipo de ultrasonido, debe ser diagnosticado desde el primer trimestre a través de una evaluación de cortes axiales y sagitales de pulmón. La evaluación y la característica de estos algoritmos que ahora han sido muy sencillos, en lo cual observas una imagen quística a nivel de tórax y sospechas que eso es una cámara gástrica sospechosa de hernia diafragmática, nos ha mejorado increíblemente el diagnóstico. Los procesos del pronóstico de esta patología tienen que ver con la hipoplasia pulmonar y la hipertensión pulmonar como causa de muerte fetal en la etapa prenatal y en la etapa postnatal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evaluar en la parte de la hernia diafragmática? Primero, si es izquierda o derecha. Las hernias izquierdas casi siempre un 90% son aisladas, tienen un mejor pronóstico y están alejadas de un evento sindrómico. Segundo, si son de efecto aislado, si coexisten con otra anomalía, sobre todo las hernias diafragmáticas de origen derecho. Si hay herniación hepática, la presencia de hernia a nivel del tórax, trátese de una hernia diafragmática izquierda, derecha, siempre tienen un mal pronóstico. Y lo más importante, en el cual los clínicos, los ginecólogos, perinatólogos y maternos fetales tienen que hacer énfasis, ¿cuál es el grado de la hipoplasia pulmonar? ¿Cómo medir el área del parénquima pulmonar para saber si este feto tiene la probabilidad de tener una complicación de manera intrauterina o en el momento postnatal? Ven esta imagen del lado izquierdo y ustedes observan la presencia de un corte axial de tórax, donde se observa la imagen de la cámara gástrica contenida a nivel del tórax. El corazón desplazado totalmente hacia la derecha y una área de parénquima pulmonar reducido, lo cual nos eleva severamente el riesgo de hipoplasia pulmonar. Toda hernia diafragmática izquierda no está exenta de tener una herniación hepática. No necesariamente tenés que contener todo el hígado dentro del tórax. Usted ve en esta imagen de la derecha, la parte superior que está hacia la parte de arriba, donde podemos observar la presencia de hígado, algunos lobulillos ahí, y la presencia del flujo de los vasos hepáticos. Una hernia diafragmática izquierda con un tamaño de 2 o 3 centímetros que se forma embriológicamente de manera muy temprana puede contener tejido hepático y eso es algo grave para el recién nacido. Desde la publicación del año 2006 que se hablaba del índice pulmón-cabeza, se ha transformado ahora por el índice pulmón-cabeza observado y esperado. ¿Qué es lo que yo mido a nivel del tórax pulmonar obteniendo 3 diámetros del pulmón, altura, ancho y profundidad entre la circunferencia cefálica y su relación con la mortalidad? Es así que desde el año 2007 se está manejando el LHR observado y esperado en relación con la mortalidad. Si yo tengo un LHR mayor de 45, tengo hasta un 88% de sobrevida neonatal.
disminuye a medida que va disminuyendo el índice pulmón-cabeza. A menor parénquima pulmonar, menor tasa de sobrevida. Lo más importante es cómo medir el pulmón, y esto es lo que cuesta más en el proceso de entrenamiento. Cómo obtener un corte adecuado, porque esto es directamente proporcional al observador. Al ser observador dependiente, en los estudios y las revisiones sistemáticas que se han encontrado, es que la hernia diafragmática tiene mayor mortalidad porque nosotros sobreestimamos el área del pulmón que estamos evaluando. Siempre nos da mayor parénquima de lo que queremos encontrar y eso lógicamente subestima el proceso y termina en una muerte fetal, aparentemente un LHR mayor a 45 que terminó en una muerte fetal a la semana 36 y lo que hubo fue un mal cálculo en el proceso de la evaluación. Es así que estos cálculos del índice pulmón-cabeza observado esperado nos ha permitido a nosotros tener procesos de hernia leve, hernia moderada y severa dependiendo del tamaño del parénquima pulmonar. Entre más temprano se diagnostique, los resultados son mejor. La presencia del hígado a nivel torácico decíamos que tiene un mal pronóstico porque esto está relacionado con el incremento de la presión intrapulmonar. Y de los elementos que se han estado hablando desde el año 2009 y que Rogelio Cruz en México ha estado a la cabeza de las publicaciones, es la evaluación de la arteria pulmonar al final de la diástole. En Nicaragua, en el equipo de medicina perinatal, ya algunos de estos conceptos nuevos se han ido incluyendo porque si los ginecólogos, los maternos fetales y los perinatólogos están enterados de esta evaluación, nos permiten referir oportunamente a las pacientes de manera temprana para tener una mejor sobrevida. La evaluación al final de la diástole ya fue evaluada por el doctor Rogelio Cruz en el 2019, donde hablaba del flujo al final de la diástole y su relación con el tamaño pulmonar, encontrando en 69 fetos con 232 ecografías que isonar la arteria pulmonar, que es un vaso sanguíneo a nivel del pulmón, que es de muy baja facilidad para poderse adquirir, con un ligero entrenamiento, agarras la vena pulmonar, agarras la arteria, evalúas la parte de la sístole y la diástole, y se ha encontrado que la ausencia de la diástole en estas pacientes se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. No basta solamente con pulmón-cabeza, sino que ahora podemos adicionar nosotros el índice de la arteria pulmonar. Así que en la hernia diafragmática izquierda, el flujo patológico reverso es sinónimo de muerte neonatal si además coexiste en un parénquima pulmonar disminuido. El doctor Rogelio, entrenado en Europa, hizo la comparación entre la evaluación de un proceso de la sobrevida en Europa de pacientes con hernia diafragmática y la sobrevida que nosotros tenemos en Latinoamérica. Las 380 hernias diafragmáticas a través del grupo de la red de cirugía fetal en Latinoamérica comparó estos resultados y encontró de manera contundente que la sobrevida en Europa es excesivamente alta, casi el doble en comparación con Latinoamérica. Y sobre todo en aquellos elementos de las hernias diafragmáticas moderadas en comparación con Latinoamérica. Incluso para nosotros tener un índice pulmón-cabeza observado esperado mayor a 45%, eso significa como que Latinoamérica fuera una hernia moderada. Esto está relacionado no solo con los procesos de neonato, con el alto desarrollo de la tecnología, sino también con el diagnóstico prenatal oportuno que se da en estos países. De ahí la necesidad que en Latinoamérica nuestros médicos maternos fetales tengan un alto entrenamiento en el diagnóstico desde primer trimestre, la evaluación del parénquima pulmonar y la evaluación de la arteria pulmonar para estos resultados. En el grupo latinoamericano, que se conformó en el año 2020, del cual Nicaragua es parte, este fue un estudio de investigación que se presentó apenas ahorita en marzo del año 2022, donde se comparó la sobrevida de 56 fetos con herniación derecha. Aquí se quiso investigar de manera retrospectiva cuál era la sobrevida en Latinoamérica de estos recién nacidos. Y ven que las tasas de sobrevida son bastante bajas en comparación con la parte de la hipoplasia pulmonar. La posibilidad de que un feto con una herniación hepática, con una hernia derecha sobrevida, va a ser mayor entre mayor volumen de parénquima pulmonar tenga. Y eso significa que tenés que hacer una intervención de manera temprana. Ya la terapia prenatal para hernia diafragmática está demostrada. En los últimos 2 quinquenios hubo líneas que decían de que la oclusión traqueal
con tubo en la hernia diafragmática tenía resultados poco favorables y luego en el último quinquenio se demostró que la oclusión o la colocación de un balón en la tráquea fetal mejora la expansión del parénquima pulmonar y esto fue basado prácticamente en la teoría del caos, de la obstrucción laríngea. Todo feto que tiene una obstrucción laríngea o una obstrucción traqueal tiene mejor parénquima pulmonar. De ahí que la colocación de un balón en la carina junto ante la bifurcación de los bronquios permite que el pulmón se expanda y que el feto tenga una mejor sobrevida. En el conejo, en la parte de entrenamiento, España, que son los que más han hecho entrenamiento en animales, se demostró tácitamente que la oclusión de la tráquea en conejos provocaba un incremento hasta de un 80% del parénquima pulmonar. Y del 2018 hacia acá, todas las revisiones sistemáticas que se han hecho de los diferentes grupos en Estados Unidos, Europa y México, sobre todo el doctor Rogelio, que ha trabajado en México, ha demostrado que la oclusión con balón ofrece el mejor resultado. Hasta este momento, el equipo de cirugía de Nicaragua no cuenta con balón. Tenemos la propuesta de adquirir insumos hasta febrero del 2023, porque cuando comenzó el proyecto de cirugía, Colombia no nos quiso vender insumos, dijo que para qué queríamos balones, que no teníamos cirugía. Fue difícil conseguir las cándulas de Cook para los fetoscopios, pero ahora de manera institucional ya se logró hacer las coordinaciones y se van a comprar estos balones orotraqueales para la hernia diafragmática. Solo en el año 2021 Nicaragua reportó 41 casos de hernia diafragmática. De esto sobrevivieron 4 pacientes que fueron intervenidos inmediatamente al momento del nacimiento. Ahora en este momento tenemos cirugía fetal, un equipo, tenemos entrenamiento, basta únicamente conseguir los insumos necesarios para ello. Cada balón orotraqueal tiene un valor de $1.250, de 4 milímetros y lógicamente si se poncha o sale fallado, tenés que ocupar otro insumo. Ahorita la compra de 150 balones para el primer trimestre representa una cantidad de plata, pero que siempre representa menor costo en relación a la prematurez. Los centros de entrenamiento en este proceso, a través de simuladores, nos han permitido la colocación de manera adecuada del balón. Vemos que la presencia de la hernia y la compresión del tejido pulmonar se resuelve obstruyendo la parte de la tráquea. En estos simuladores, a través de una cánula de Cook, entras a la parte de la cavidad oral, haces una broncoscopía, el feto bajo anestesia local, hacemos la combinación de 3 medicamentos, atropina, pancurona y fentanil, con el fin de quitar dolor, respuesta motora, evitar movimientos del feto y evitar la respuesta vagal. Haces la broncoscopía, introducís el tubo, colocas la parte del balón, lo insuflas dentro de la tráquea, lo cual va a permitir la expansión del parénquima pulmonar hasta de un 80%. Hay una edad gestacional en el segundo trimestre en el cual se coloca y entre más temprano lo coloquemos, el resultado, por supuesto, es mejor. Y posteriormente, una vez que alcancemos la semana 34, el siguiente proceso es la parte del retiro del balón. El balón se retira a la semana 34 bajo 2 vías. O haces una punción directa guiada por ecografía con una aguja número 20, te vas hacia la tráquea, ponchas el balón para la extracción o haces una nueva fetoscopía. La desventaja entre la punción y la fetoscopía es que al hacer un nuevo procedimiento fetoscópico significa invadir las membranas con un fetoscopio de mayor volumen, con mayor posibilidad de ruptura y que terminen de forma pretérmino. La parte del retiro en Canadá, por ejemplo, ya se instauró un dispositivo que está conectado a un imán del resonador y lo único que le piden a la paciente después que ya le colocaron el balón y toca retirárselo, que camine alrededor del resonador. Entra a la sala del resonador, camina y el baloncito se estalla y posteriormente es expulsado por el feto hacia el líquido amniótico. Eso es lo más fácil. El cálculo del parénquima pulmonar ha sido facilitado a través de esta apps que el doctor Cruz creó con su equipo de trabajo, una calculadora económica, $9.99 para toda la vida. Te sirve para diagnóstico de cirugía fetal, cordocentesis, hernia diafragmática y tumores pulmonares. Ustedes introducen los datos de la parte de la edad gestacional, los diámetros pulmonares, la circunferencia cefálica y automáticamente la calculadora te da el LHR 28%, probabilidad de supervivencia 7%, grado de hipoplasia extremadamente grave. Esto facilita a los clínicos poder hacer la evaluación de manera práctica y oportuna para poder referirlos a centros de cirugía fetal.
Todo caso de hernia diafragmática debe ser manejado en un centro en la que tengan opción para cirugía fetal. Los grandes centros, sobre todo los centros europeos que hacen captaciones de pacientes a las que le ponen tubo orotraqueal, incluyendo a la extremadamente severa, tienen mejores resultados que aquellos fetos que no son tratados. De ahí la necesidad de una adecuada evaluación, porque puede ser que para el materno tenga un LHR de 30 y que para el cirujano fetal tenga 42%. Entonces, ese margen de error te permite poder hacer una intervención oportuna. El índice de tamaño pulmonar requiere un proceso de entrenamiento. De acuerdo a las investigaciones han demostrado que un médico materno fetal tiene ya una curva establecida de aprendizaje después de 25 mediciones de hernia diafragmática. Al ser un diagnóstico que no es tan frecuente en algunas unidades, lógicamente es posible que no adquieras la competencia de manera oportuna si no haces rotaciones en estos centros de entrenamiento. Y la oclusión traqueal aumenta la probabilidad de disminuir la morbilidad y la mortalidad. Con el doctor Calderón justo hablábamos ahorita antes de la charla de los procesos de entrenamiento en cirugía. Este es el equipo de cirugía fetal en Nicaragua y el proyecto de la construcción de un quirófano fetal fue gracias a estos resultados. 142 cirugías con una tasa de sobrevida de 90%, 17 cirugías fetales intraútero en prácticamente 18 meses de cirugía, y estábamos comparando en la otra sala con los otros expertos que estaban ahí. El doctor Hernando, que presentaba por Colombia, tenía 3 casos. El doctor Walter nos comentaba que tenía 15 casos en 5 años. Nosotros tenemos hasta este momento 17 cirugías intraútero y tenemos 47 cirugías connatales, es decir, cirugías con espina bífida que no cumplían criterios y que fueron operados inmediatamente al nacimiento con adecuada resolución. Llevamos 32 fetoscopías láser realizadas. El doctor Bustillo nos comentaba de Costa Rica que igual han hecho un número de casos, pero Nicaragua, por su población y por su sistema de salud pública, que el programa es gratuito y es accesible a todo el país. Nosotros tenemos un médico perinatólogo en cada estado del país, lo cual nos refiere al único centro de referencia nacional, y tenemos esta cantidad de pacientes y estos son los resultados. Basados en esto, se hizo el programa de el quirófano fetal. Este quirófano está en construcción, 240 metros cuadrados de construcción exclusivamente para cirugía fetal. Vamos a tener un proceso de un quirófano para las cirugías connatales, para las cirugías fetales, y vamos a contar con una sala de anfiteatro donde se piensa hacer la capacitación a los médicos de las diferentes especialidades materno-fetales, en algún momento volvernos un centro de entrenamiento para Latinoamérica. Estamos siendo soñadores, no solo para Centroamérica, sino para Latinoamérica, por el número de casos del que nosotros disponemos, por la organización del sistema de salud. Y en esta sala de video, en este anfiteatro, vamos a tener 4 cámaras de alta definición, una que va a estar conectada al ambiente panorámico del quirófano, una segunda cámara que está conectado al ambiente materno en el caso de que estés haciendo una cirugía fetal abierta de espina bífida, una que va a estar conectada directamente al fetoscopio, con el cual vas a poder estar desde la comodidad de una butaca en una pantalla de alta definición observando la cirugía como que estuviese dentro del quirófano. La cirugía fetal, por la cantidad de personas que hay y los pequeños de las incisiones, con estar en el quirófano no ves nada. En cambio, al estar en esta sala de anfiteatro sí se va a poder visualizar. Y una cuarta cámara que va a estar conectada hacia el ambiente de anestesia o hacia el ambiente neonatal en el caso que se vayan a hacer el proceso de las reparaciones connatales. Este es el avance de la obra. Llevamos 49% hasta el día de ayer de construcción. Ya tenemos todo el equipamiento listo. Así que están invitados a Nicaragua. En el mes de febrero, el 27 de febrero, inicia el Congreso Centroamericano de Ginecología y Obstetricia, que participan los 5 países centroamericanos y Panamá. Ustedes son bienvenidos y vamos a desarrollar 2 grandes actividades. Una en el contexto de cirugía fetal con procedimientos en vivo y cirugía de acretismo placentario, un proyecto que se está desarrollando con el doctor Jara Quemada y con el doctor Álvaro Nieto, y vamos a hacer cirugía en vivo de acretismo. Tenemos un centro de referencia nacional para acretismo placentario. Tuvimos el honor de contar con el doctor Palacio Jara Quemada y llegamos hasta este momento 25 casos de acretismo.
con reducción de hemorragia, de complicaciones, de ingresos a cuidados intensivos. Y en este Congreso Centroamericano queremos pues hacer un entrenamiento y va a haber participación incluso para los que quieran llegar de entrar al quirófano y operar de la mano de la toraja quemada. Muchas gracias.